comenzar dando algunas preguntas. Toti es la mamá de Patricia. Patti es una de las personas que nos viene acompañando en los talleres que hemos desarrollado el año pasado. Tenemos a Mateo, que Mateo también es uno de los participantes que viene participando con nosotros en los talleres. Y tenemos a Víctor, que Víctor viene a ser el voluntario para nosotros estrella. ¿Cómo crees tú que la sociedad observa y reconoce a las personas con discapacidad? Bueno, mi hija enfermó, la enfermedad que tiene es esquizofrenia, ¿no? De los 12 años. Yo no sabía nada de esta enfermedad, absolutamente nada. Y así como yo no conocía, los demás menos, ¿no? Entonces para mí fue muy duro, paralelo a la información que se da en la televisión, ¿no? Sobre la enfermedad, que lo tratan como de una forma, digamos, un poco novelesca, para llamar la atención y no tratar este tema como una enfermedad la cual tiene un tratamiento y seguir ciertas pautas, ¿no? Se informa muy mal, ¿no? Se informa muy mal sobre esta enfermedad. Comencé en abril, trabajando en la parroquia. Pero a veces yo quisiera trabajar más duro y hacer esas cosas más de ese trabajo. Y quería hacer de mi trabajo y estudio computación, pero en un instituto. Para que yo sé hacer todo eso, necesito aprender más. Y entonces yo le dije a mi mamá que por favor ya en la computación fuera que yo estoy en un instituto que es por Chorrillos y nada más. Entonces yo pienso que sí pueden desarrollarse, tienen bastantes habilidades y que necesitan el apoyo de instituciones, el apoyo de nosotros, el compromiso de nosotros para poder llevar a cabo lo que ellos quieren. ¿Qué creen ustedes, en general, para los tres, que se va a necesitar o que se necesita realmente para cambiar el panorama actual sobre lo que es la discapacidad en Perú? Bueno, es difícil y a la vez es simple, ¿no? El tema es sensibilizar a las personas de esta situación, poniéndonos en sus zapatos, ¿no? Porque la discapacidad es un tema que, en cierta manera, nos puede llegar en cualquier momento, ¿no? Entonces, para mí el primer paso sería sensibilizar, y eso podría partir de la misma universidad, ¿no? Que está abriendo las puertas a tocar estos temas tan importantes. Es verdad, se necesita sensibilizar a todos nosotros y también encontrar la manera de comprometernos con la causa. También considero que es importante que toda empresa, todo proyecto que se realice sea pensando también en las personas con discapacidad. Ahí fue que conocí también a través de la municipalidad a Inspírate Perú. La verdad que fue muy bonito cuando los conocí a ellos, porque realmente hacen honor al nombre Inspírate Perú. Para mí fue toda una inspiración. Realmente lo fue, y al conocerlos a ellos comencé a cambiar de manera de enfocar las cosas, a pensar de otra forma, a decir, no, pero esto se puede hacer así o se puede hacer así, ¿por qué así? O sea, en vez de pensar a un grado, comenzar a pensar en 360 grados, ¿no? Entonces fue una inspiración realmente. Y luego también he tenido que seguir clases de yoga, me ha ayudado muchísimo también el yoga a poder sostener todo este tema tan difícil, ¿no? Bien, me gustó porque quería jugar fútbol con varios amigos que conocí, que son dos que están arriba. Y entonces, nada más, mi mamá me puso ahí porque
porque como en mi casa, que digamos, me aburro, o si no, me voy a Espíritu del fútbol. Y ahí me entré porque quería crecer, conocer amigos, amigas, todo eso. Quiero contarles un poco de lo que me pasó a mí. Mi vida, por lo general, mi vida siempre está ligada al deporte. Cuando ya tenía 14, es que tengo que dejar el bádminton prácticamente de imprevisto, perdón. ¿Qué pasó? Me diagnosticaron un osteosarcoma. Un osteosarcoma es un tumor maligno que le aparecen por lo general a jóvenes, adolescentes, que ataca los huesos largos y bueno, me había tocado a mí. Entonces, lamentablemente esto sí, de un momento a otro me separó del deporte. Tuve unos días bastante críticos en los cuales me enteré de qué se trataba exactamente de la enfermedad. Y lo más importante fue preguntar si tenía cura o no tenía cura. Una vez que me dicen que sí tenía cura, un poco como que yo me tranquilizo y yo creo que ese fue el momento más difícil, o mejor dicho, el momento más bajo dentro de todo el proceso hasta que me llegué a sanar, ¿no? El estar en la incertidumbre y bueno, una vez que te dicen que todo puede salir bien, ya uno empieza pues a apuntar hacia arriba. Llegamos, tuvimos una cita una cita privada con un experto. Lo primero que nos dice fue: mira, Pedro Pablo, hay 50 avances, se pueden hacer muchas cosas, pero la verdad es que hasta ahora no te va bien y hay que ser muy fuertes. ¿Qué significa esto? Yo te recomiendo que una amputación y una quimioterapia postoperatoria, no la regular, sino la más fuerte. Fue un poco difícil porque evidentemente no era lo que nosotros nos esperábamos, no era lo que se había planificado previamente, pero con mucho valor y con mucha ganas de repente de querer asumir la responsabilidad y no tener que de repente delegar esto ni a los papás, ni a la familia, ni a nada. Y además que yo tenía en ese entonces 15 años y la ingenuidad y la valentía estaba de mi lado, es que yo mismo tomé la decisión de decirles: bueno, vayamos con esto, ¿no? Vayamos a lo seguro. Ya regreso a mi vida cotidiana con una nueva condición, ¿no? Con una discapacidad. Al principio tuvo muchas dificultades, sobre todo en el tema psicológico, porque no era una persona con una confianza muy grande. Estaba el tema social que siempre puede ser un poco incómodo. Y también la parte física, ¿no? Había dejado tres de las cosas que más me gustaban hacer era, número 1, jugar bádminton, número 2, correr por la natación y por el bádminton. Yo entrenaba tanto que participaba en ADECORE, en largas distancias y me iba espectacular. Y la otra, salir a bailar. En ese entonces era soltero y bueno, el baile siempre es una herramienta, ¿no? Y esas tres cosas las perdí. Bueno, o al menos eso pensé. Con el tiempo, con mucho tiempo, después, poco a poco fui recuperando estas tres cosas. No es que baile mucho, no es que salga a bailar mucho, pero digamos, puedo hacerlo. Bádminton, he vuelto a jugar bádminton. He vuelto a jugar bádminton, obviamente en una categoría especial, que es el para bádminton. Y desde hace muy pocos meses, de hace menos de un año, gracias a una fundación de Estados Unidos, tengo una prótesis que es distinta bueno, no sé, pero la que tengo, que me permite correr, que la deben ustedes haber visto en las Paralimpiadas, que es como una especie de C o una especie de J, que si la ven se van a sorprender. Es bien bonita, tonto de no haberla traído, pero se las debo. Y entonces, felizmente, todas las cosas las pude regresar a hacer con el tiempo, ¿no? En el 2010-2 es que se me presenta una oportunidad que para mí fue muy importante, ¿no? Llega mi hermano de un viaje porque él siguió jugando bádminton y me dice: Pedro Pablo, yo sé que tú has escuchado alguna vez del para bádminton, te cuento que el primer campeonato panamericano se va a llevar a cabo y en un lugar relativamente cerca, como es Brasil.
Y yo me emocioné porque lo que había escuchado era que se jugaba en Israel, en Malasia, en Francia. Para un universitario que tiene en la cabeza pasar los cursos, lo veía un poco inalcanzable. Pero ya cuando yo estaba acabando la carrera, se va a jugar acá, entonces me puse las pilas, me enganché. Y además fue la oportunidad para retomar mi camino. O sea, el camino que yo había dejado, o mejor dicho, me vi obligado a dejar, lo podía de alguna manera retomar, ¿no? O sea, ir a acabar el colegio, ir a la universidad, trabajar es el camino estándar, digamos, que no está nada mal, pero yo tenía el mío que era un poco distinto y me estandaricé, digamos, y ahora me quería desestandarizar. Y esta fue la oportunidad para regresar un poco a esto. Entonces, en el 2010 dejo la práctica en la que estaba con el paper, un mes en stand-by en el último ciclo. Felizmente lo hicimos de a dos, entonces uno pudo cubrir al otro. Y así es como regreso a mi primer campeonato, que fue un Panamericano. Quedé segundo, viajé con toda la delegación peruana porque hicieron los dos campeonatos, el convencional y el para badminton, en simultáneo, entonces fue una experiencia súper simpática, ¿no? O sea, lo mismo que había pasado 10 años atrás, pero que regresaba. Bueno, 6 años atrás y que regresaba. En el segundo campeonato que ya tocó mundial, fue en Guatemala, relativamente cerca, también pude ir, pero siempre estaba el tema de los pasajes, de yo ya estaba chambeando, entonces pedir los permisos, y en general cada uno de estos viajes fue un dolor de cabeza enorme, porque no sabía si me iban a pagar los viajes, y como no sabía no los compraba, y como al principio no tenía plata, entonces tenía que buscar a alguien que me los comprara. Cada viaje fue un dolor de cabeza. No solo es el tema de los pasajes, sino la estadía y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fue mi segundo campeonato, que fue un mundial, quedé tercero. Eso ya para mí fue lo máximo, quedar tercero, un medallista de un mundial, pues yo ya me sentía bastante bien. Dije, hoy mi camino está resultando. Entonces yo dije, bueno, ya para el tercer campeonato me imagino que será más considerado si será más fácil. Pero bueno, no fue así, la verdad. Para mi tercer campeonato, exactamente lo mismo. Llamando a la federación, llamando a los organizadores, o escribiéndoles, mejor dicho, va a haber presupuesto, no va a haber presupuesto. Y como los campeonatos surgían 3 o 4 meses antes, no se hacía presupuesto y para ser bastante honesto, no necesariamente era la prioridad de todos los demás. Era la mía, pero no la de todos los demás. Entonces fue una dificultad tras dificultad, problema tras problema, pero finalmente pude ir a este tercer campeonato, que era de nuevo Panamericano. Y yo ya estaba en un mejor trabajo, ya ese viaje me lo pagué yo, ya con menos problemas, digamos, y salí campeón panamericano. Entonces dije, ya, esto se acabó. No voy a volver a tener ningún problema de estos. Voy a hacer escándalo regresando al Perú. Todo el mundo se va a enterar de que salí campeón panamericano. El deporte paralímpico, el deporte de personas con discapacidad, voy a tratar de que tenga como que una chispita o algo, porque no sale nada en la tele, no está en agenda de nadie, no existe. Y además, en ese entonces, ustedes recordarán a un tal Oscar Pistorius, que se empezaba a hacer bueno, ya era bastante famoso y yo pensaba, ¿no? Si él lo hizo a nivel mundial, ya pues yo podría hacerlo al menos a nivel Perú, ¿no? Poco a poco creo que las cosas están mejorando en ese aspecto. Ya hay 5 deportes como el parabadminton que la federación tiene la responsabilidad de llevarlos a cabo, que son el básquet, el rugby, el tenis de campo, el tenis de mesa y el bádminton. Y más o menos esa es la situación actual. Yo sigo también ejerciendo un poco como promotor. De hecho, yo tengo una especie de sueño, aspiración, y es que en el proceso de la discapacidad, que por lo general se adquiere, es más la gente que adquiere la discapacidad que la gente que nace, entre que tiene o la enfermedad o el accidente o pasa por la sala de operaciones o por la rehabilitación o por el doctor o por el protecista o en parte de ese proceso alguien le diga, estimado Pedro, tú has pasado por este trauma, tienes estas limitaciones, con el tiempo parte de estas limitaciones las vas a ir superando, otras, bueno, se van a quedar,
Pero quiero que sepas que existen algunos deportes que tú puedes practicar y que desde ahí, desde que el momento que en el proceso de adquisición de la discapacidad, ya tenga una ruta definida para que puedan terminar haciendo algún deporte. ¿Yo qué voy a hacer para que esto suceda? Bueno, estoy empezando formando el para bádminton y no sé si quisiera tener alguna institución o algún trabajo, pero ese para mí es el ideal. Así que bueno, a eso espero que se llegue y personalmente voy a tratar de hacer algo para que se llegue a eso. Entonces, nada, con esto quería acabar y nuevamente agradecerles a todos ustedes. En agosto de 1994 salí despreocupadamente de mi casa y como dijo acá la señora, me atropelló un carro. Ese carro me atropelló, me hizo volar como 30 metros y yo acabé en la clínica TESA, en Chacarilla de Estanque, ¿no? Bueno, desde esa ocasión hasta hoy se ha marcado un hito en mi vida. Lo que antes era blanco, hoy es negro y toda mi forma de ver la vida cambió radicalmente desde ese día. Sopor profundo. Bueno, fue por 21 días. Después aparecí en mi casa, debo haber llegado en ambulancia a mi casa y estaba en un cuarto que no era el mío, no podía pararme, no podía hablar, no podía hacer muchísimas cosas y sobre todo lo que yo me acuerdo más es que no podía fumar. Yo me acuerdo mucho de esos momentos, el cariño que tenía hacia mí mi mamá, porque volvía a ser su hijo de niño, ¿no? Con todos los inconvenientes que significa tener 23 años y ser completamente dependiente. Bueno, el asunto es que superé esos inconvenientes y lo único que movía era la mano izquierda. Hacía como el Chavo del Ocho, así cuando quería comer. ¿Quiere comer? Sí. ¿Quieres comer? No. Era realmente mi única forma de comunicarme. Todo eso hasta que mi hermano Aldo tuvo la valentía de hacer que me moleste, me pique cuando yo le dije comida. Y él me dijo, no te entiendo, dime qué quiere decir. Bueno, yo me quedé rabiando un par de minutos y grité mierda, pero de la forma más fuerte que pude. Bueno, fue uno de los mierdas más famosos que he dicho, porque hasta el doctor fue a mi casa y bueno, el doctor me dijo, qué bueno que hables tú, que y yo estaba recontra interesado en que me diga, ¿no? Y bueno, el asunto es que el doctor me dio los lineamientos de lo que pienso es mi forma de haber afrontado o afrontar mi nueva vida con el accidente encima, que yo pienso que todo depende de las ganas y de la voluntad que yo le ponga para ver hasta dónde puedo salir adelante. Después acabé mi carrera tuve el accidente en el año 94, dejé de estudiar 4 años y luego acabé mi carrera en el año 2000. En el año 2000 pude felizmente acabar mi carrera. Hoy ya han pasado 14 años, ya me casé, ya he vivido en el extranjero, trabajando y estudiando y sigo adelante con las ganas de vencer completamente mi discapacidad y eso ha evolucionado favorablemente sobre la base de que las ganas que yo le pongo.
Hace unos años no pude hablar y ahora estoy hablando con ustedes. Algún cambio hay en eso. Y bueno, yo considero que la educación es fundamental para tratar una discapacidad. En carne propia he vivido que cuando la gente se da cuenta que eres una persona medianamente educada o medianamente formada, ya tienes otra manera de acercarte a la gente, otra manera de lograr tu integración social más altura, más herramientas. La educación te da más herramientas para lograr la integración social, que es lo que muchas personas con discapacidad persiguen. Desgraciadamente, actualmente, muchas personas con discapacidad son discriminadas de 1000 formas para poder acceder a la educación. Yo quería hablar también sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Desgraciadamente, muchas personas con discapacidad, como ya he dicho, no tienen acceso a una educación correcta. Eso engrandece o magnifica la integración, o sea, la brecha que hay entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, la integración social debe comenzar por la educación y hacer que las empresas y el Estado sobre todo, que es la entidad llamada a ayudar o proteger a ese sector vulnerable, tome cartas en el asunto, como capacitando a personas con discapacidad y creando incentivos o beneficios tributarios para que las empresas puedan sensibilizarse, como dijeron antes acá. Yo sí tuve unas cuantas cosas que te puedo enumerar, como que fueron mi motivación o mi fuerza, o por decirlo de alguna manera así, ¿no? La primera fue un tema religioso. Yo venía de un colegio católico, las noticias llegaron, fueron devastadoras, y de repente, un poco por conveniencia, suena un poco feo decirlo, pero mi fe creció y yo me afiancé por ese lado. Eso ayudó, y tengo que ser honesto, bastante. Otra cosa, o otro punto adicional, fue el optimismo. De repente un optimismo o ingenuidad o algo, o valentía desproporcionada, injustificable. ¿Por qué? Porque era un chico, venía de hacer deporte, creía que lo podía todo, nuevamente era ingenuo, y entonces no tener pues un nivel de objetividad en las cosas completamente claro, me hizo pensar que esto de todas maneras era un proceso y que iba a terminar. Y la tercera es que durante todo este proceso, desde que me diagnosticaron hasta que me dieron de alta, e incluso bastante tiempo más y hasta ahora, pero sobre todo en esos momentos difíciles de pelea, de guerra, como se les puede llamar, fui feliz. Yo también concuerdo con Pedro Pablo en que el tener una idea divina te da una fortaleza tremenda para afrontar un tema tan grave como el de la discapacidad. Después, el soporte de mi familia, el deporte finalmente ayuda mucho con la creación de endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad y que generan una sensación de bienestar que es muy conveniente cuando uno atraviesa por esos periodos. Mira, yo pienso que
todo es un problema de educación, o sea, la gente sin discapacidad muchas veces por ignorancia o por temor a ver una persona diferente al resto, se siente amedrentada y prefiere tomar distancia, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué es lo que habría que cambiar? Habría que hacer más tolerante a la gente, que sienta mayor respeto, que sea más inclusiva. El otro día me fui a Dazo, me cuadro en el sitio de discapacidad, que yo nunca me cuadro en el sitio de discapacidad. Me cuadro en el sitio de discapacidad y bajo y la mujer me mira y me dice, sí, hazte nomás. Me quedé helado. O sea, pero después le teñí mis cicatrices y ya funcionó. Pero creo que básicamente es un tema de educación, de tolerancia y de apertura y para ser más abierto, más inclusivo, ¿no? Yo creo que lo primero sería hacerles perder el miedo, ¿no? Explicarles bien la situación. Yo he tenido la oportunidad de poder acercarme a personas justo en las situaciones que tú mencionas y han sido bastante, o sea, me he sentido bastante útil, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo primero, ¿no? O sea, sincerar los miedos y enseñarle que hay una salida. ¿Cómo? Mostrándole a alguien que ya pasó por eso, ¿no? Lo ideal sería alguien con una historia parecida o con la misma discapacidad. Y la información es muy útil. Y en mi caso, yo toda la información que he adquirido, que es un montón, porque yo he estado metidazo en leyendo blogs, siguiendo por Twitter a las marcas de prótesis, las más importantes del mundo, a los atletas paralímpicos. Y toda la información que he ido recaudando ha sido obviamente por trabajo mío, pero que es muy valiosa y cuando la he podido compartir, ya no solo está la tranquilidad de saber qué es lo que tengo, la tranquilidad de saber que se puede, sino ya cuando le empiezas a dar información en detalle, el mismo paciente o la misma persona llega a enterarse cómo es que lo va a lograr. Entonces, ese primer acercamiento, yo creo que debería ser así, ¿no? Dando información, motivando y sincerando la realidad. Esa sería mi primera recomendación para si algún padre o cualquier persona tiene bajo su responsabilidad alguien que atraviesa una discapacidad, esa sería mi recomendación. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer y felicitar a Inspirat de Perú por esta iniciativa y a la vez, en mi opinión, debería multiplicarse este tipo de eventos para hacer a la discapacidad lo que es, o sea, parte inherente del ser humano. Por donde voltees hay discapacidades. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y sin mucho más, sin quitarles más tiempo, solamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. Para nosotros es realmente importante poder ver algunas personas sentadas con nosotros que realmente nos dicen que también creen en lo que estamos haciendo. Es importante saber que contamos con ustedes y los invitamos a realmente inspirar a otras personas, que cuenten que la discapacidad existe, está presente y que realmente todos tienen la oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer. Ustedes hoy día se llevan información, motivación de repente, pero háganla conocer, no se la guarden para ustedes, porque es la única manera como vamos a poder transformar nuestro país si así lo quieren hacer en conjunto.